Hostia puta, hermano, qué susto. Poveglia es una pequeña isla ubicada entre Venecia y Lido en la laguna de Venecia, al norte de Italia. Un pequeño canal divide la isla en dos partes separadas. Apareció por primera vez en el registro histórico en el año 421 y estuvo poblada hasta que los residentes huyeron de la guerra en 1379. Durante más de 100 años, a partir de 1776, la isla se utilizó como estación de cuarentena para quienes padecían la peste y otras enfermedades, y más tarde como un hospital psiquiátrico hasta que se cerró en 1968 y la isla ha estado vacía desde entonces. Debido a su historia, la isla aparece con frecuencia en programas paranormales. Las visitas a la isla están prohibidas, pero varios libros y artículos informan sobre visitas de escritores o fotógrafos. Los creyentes en lo paranormal han afirmado que Poveglia es la isla más embrujada, o el lugar más embrujado del mundo. La isla se menciona por primera vez en las crónicas del año 421, cuando los habitantes de Padua y Este huyeron allí para escapar de las invasiones bárbaras. En el siglo IX la población de la isla comenzó a crecer, y en los siglos siguientes su importancia creció constantemente, hasta que fue gobernada por un podestá dedicado. En 1379, Venecia fue atacada por la flota genovesa. Los habitantes de Poveglia fueron trasladados a la Giudecca. La isla permaneció deshabitada en los siglos siguientes. En 1527, el dux ofreció la isla a los monjes camaldulenses, quienes rechazaron la oferta. A partir de 1645, el gobierno veneciano construyó 5 fuertes octogonales para proteger y controlar las entradas a la laguna. El octágono de Poveglia es uno de los 4 que aún sobreviven. En 1776, la isla pasó a estar bajo la jurisdicción del Magistrato alla Sanità u Oficina de Salud Pública y se convirtió en un punto de control para todas las mercancías y personas que entraban y salían de Venecia en barco. En 1793, hubo varios casos de peste en 2 barcos, por lo que la isla se transformó en una estación de confinamiento temporal para enfermos. Este papel se volvió permanente en 1805, bajo el gobierno de Napoleón Bonaparte, que hizo destruir la antigua iglesia de San Vitale. El antiguo campanario fue reconvertido en faro y el lazareto se cerró en 1814. Durante la pandemia de peste negra, la isla fue utilizada como una zona de cuarentena donde se aislaba a los enfermos, así como un cementerio para los fallecidos. Según las estimaciones, allí se llegaron a incinerar a alrededor de 160.000 personas. Con el paso del tiempo, este enclave siguió funcionando como un lugar de cuarentena marítimo para pacientes con enfermedades contagiosas. En 1922, los edificios existentes se convirtieron en un asilo para enfermos mentales y luego se utilizaron como residencia de ancianos o centro de cuidados a largo plazo, hasta su cierre en 1968. Posteriormente, la isla se utilizó brevemente para la agricultura y luego se abandonó por completo. A partir del siglo XX, la isla y sus instalaciones se transformaron en un centro geriátrico. Sin embargo, se dice que más bien era un hospital psiquiátrico donde se llevaron a cabo terroríficos experimentos con los pacientes. Este espacio tan grande, tan laberíntico, era la parte principal del hospital. Se dice que el médico que dirigía el sitio experimentaba y torturaba a los pacientes llegados a la isla. Finalizadas las epidemias que provocaron millones de muertes, los italianos decidieron utilizar la isla de Poveglia para la instalación, ya en 1930, de un hospital psiquiátrico.
Si el pasado del lugar ya era de por sí oscuro, esa planificación no hizo más que acrecentar esa oscuridad. Los pacientes del lugar comenzaron a informar que por las noches observaban fantasmas deambular por el lugar, a molestarlos, y que esos mismos espíritus parecían atacar por las noches. Aquellos pacientes gritaban, se quejaban e imploraban que los sacaran de allí luego de pasar interminables noches, aparecían por la mañana con marcas extrañas en sus cuerpos, demasiado profundas para haber sido provocadas por ellos mismos. Eran marcas causadas con instrumentos que los pacientes no tenían a mano. Asimismo, los pacientes se quejaban de las torturas que recibían de los médicos, pero nadie hacía nada. Al parecer, el director al mando experimentaba con aquellos enfermos y les practicaba lobotomías y trepanaciones con herramientas tan rudimentarias como taladros de mano, cinceles y martillos. La gente que estuvo por entonces en la isla aseguraba que los gritos eran insoportables y mucho más frecuentemente que antes se escuchaban las campanas a todo volumen en una iglesia que ya no tenía campanario. Es más, aún en la actualidad afirman que los campanazos aturdían a toda la laguna de Venecia. En 1997, el Centro de Turismo para Estudiantes y Jóvenes presentó un plan para la construcción de un albergue juvenil. En 1999, como resultado, el Tesoro excluyó a Poveglia de los activos que se venderían a particulares y lo devolvió a la propiedad estatal para que se le otorgara al CTS, pero la iniciativa no fue bien. A inicios del nuevo milenio, en 2014, el Estado italiano subastó un contrato de arrendamiento de 99 años de Poveglia, que seguiría siendo propiedad estatal, para aumentar los ingresos, con la esperanza de que el comprador reconstruyera el hospital y lo convirtiera en un hotel de lujo. La oferta más alta fue la del empresario italiano Luigi Brugnaro con 513.000 euros. Lo cual tenía previsto invertir 20 millones de euros en un plan de restauración. El contrato de arrendamiento no prosperó porque se consideró que su proyecto no cumplía todas las condiciones. Otras fuentes sugirieron que el acuerdo fue anulado porque la oferta era demasiado baja. Brugnaro inicialmente se opuso a la cancelación del contrato de arrendamiento, pero después de convertirse en alcalde de Venecia, renunció a cualquier intención sobre la isla. En 2015, un grupo privado, Poveglia per Tutti, esperaba recaudar entre 25 y 30 millones de euros para un nuevo plan que incluiría un parque público, un puerto deportivo, un restaurante, un albergue y un centro de estudios, pero eso jamás se materializó. Hasta el día de hoy en el 2024, la isla todavía se encuentra totalmente vacía e inhabitada, siendo así Poveglia, la isla más embrujada del mundo.